Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que son las kill zones, las zonas que define ICT como las zonas mejor para operar y son las zonas donde se va a mover el precio y donde el precio probablemente va a hacer un movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque son las zonas en las que en teoría el IBDA, ese algoritmo bancario, interbancario, es donde normalmente se mueve de una forma mucho más activa que en otras. Entonces, ese es el motivo por qué llama kill zones. Entonces, vamos a ver qué son las kill zones, cómo se detectan, cómo se ven y cómo las podemos definir. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que se llaman las kill zones. Perdona si tengo la garganta un poco tocada, pero voy a intentar avanzar sin problema. Creo que lo podré hacer sin problema, porque esto además es interesante y tampoco quiero que se dilate mucho en que lo tengas. Eh, digamos, ICT marca tres, lo que se llaman tres zonas horarias o tres kill zones, que él llama kill zone. Una kill zone es una zona donde se producen movimientos en ese momento del IPDA y donde te puedes sumar a esos movimientos para conseguir una cierta rentabilidad. Digamos, el llamarlo kill zones no significa que, que sean zonas de la muerte, ¿no? Como se traduciría, sino que son una kill zone es una zona que dentro de un rango horario, por ejemplo el rango de Londres, dentro de ese rango es donde se produce principalmente o habitualmente los movimientos del IPDA, ¿vale? No significa que se produzcan siempre, porque a veces se producen en otros rangos horarios por noticias o demás, pero habitualmente sí lo hacen. Entonces, ICT marca tres rangos horarios. Uno de ellos es el de Asia, otro es el de Londres y otro es el de Nueva York. En cada rango horario, que sabes que tiene un rango amplio, o sea, un número de horas amplio, pues en el caso de Londres desde sea las 9 de la mañana Europa hasta las 6 de la tarde, bueno, realmente él define que ese rango horario estaríamos hablando de las tres primeras horas, o sea, de las 2 de la tarde, perdón, de las 2 de la mañana de Nueva York hasta las 5 de la mañana de Nueva York, que serían el equivalente desde las 9 hasta las 9, 10, 11, 12, hasta las 12 máximo de la mañana. En esa franja horaria es donde dice que se producen los movimientos principales. Y es ahí donde plantea que se pueden producir. Entonces, mira, aquí te voy a dejar un indicador que se llama ICT ASEAN Range and Kill Zones Power of 3, ¿vale? Que el Power of 3 es una estrategia que tienen, ¿no? Pero de Power of 3, entonces aquí lo que nosotros vamos a marcar, tenemos marcado, o sea, vas a marcar ahí los horarios, que son, no es la franja horaria completa, sino las zonas en las que se produce esos movimientos que plantea ICT. Y esto está referenciado al horario de Nueva York, ¿vale? Entonces, tenemos un comienzo y una zona final de lo que sería el kill zone, que sería desde las 8 de la tarde de Nueva York hasta las 10 de la noche de Nueva York, ¿vale? Luego tenemos otra que es desde las 2 de la mañana de Londres hasta las 5 de la mañana de Londres, que sería el equivalente a esto le dije añadir 6 o 7 horas, dependiendo de si estás en cambio de horario o tal. Entonces estaríamos hablando desde las 8 de la mañana, 2 más 6 son 8 o 9 depende, hasta las 5 de la mañana de Nueva York, que serían 6, 7, 8, o sea, serían desde las 8 hasta las 11 máximo. O si estás en cambio horario, sería desde las 9 hasta las 12. ¿Vale? Y luego en la parte, en lo que es el horario de Nueva York, estaríamos hablando desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, horario de Nueva York, ¿vale? O sea, es decir, de las 7 de la mañana a las 9 de la mañana que se producen esos horarios. Eh, claro, nosotros en Europa, en el caso de Europa, lo vemos aquí a las 2 de la tarde, ¿vale? Porque es cuando nos pilla ese movimiento. Aquí tenemos los colores de los que están que vamos a referenciar y small aquí, vale. Y entonces
Vale, entonces aquí puedes ver un poco esas zonas donde él plantea que hay esos movimientos, ¿no? Entonces, si tú te vas a verlo, efectivamente en esas zonas, Nueva York, Londres, Asia, esas zonas horarias ha habido movimientos, ¿vale? Especialmente en Nueva York y en Londres, que es donde él más luego plantea operar, ¿no? Entonces, fíjate, esos horarios, ¿ves? Aquí en este caso casi al final del horario, pero efectivamente ahí está. Entonces, con eso te va a referenciar un poco más. También él habla de otro horario que es importante tener en cuenta, que sería el de las 10 a las 12 hora local de Nueva York, sería en Europa nuestra tarde, porque sería 10 más 6, las 16, las 4, hasta las 6 de la tarde, ¿no? O sea, de 10 de la mañana a 12 de la tarde, sería el equivalente al kill zone, a la zona horaria predominante para el cierre de la sesión de Londres, ¿vale? Que sería la equivalencia esa en cuanto a kill zone. Entonces, te voy a dejar, mírate este indicador que se llama ICT Asian Range and Kill Zones y bueno, y lo miras aquí en indicadores y ya está, ¿vale? Lo pones y ya sabes que tienes ahí esa zona. No, trae tres, o sea, el cuarto que sería desde el que comentamos, desde las 10 de la mañana a las 12 de la mañana, que estaríamos hablando ya más o menos de esta zona, 10, 10, fíjate, sería esta vez la 10 a 12, que hay un movimiento importante, pues esa no viene referenciada en este indicador, pero bueno, lo puedes referenciar tú directamente o buscar otro indicador que te permita meterlo, ¿no? Pero vamos, con estas tres yo creo que ya tienes bastante bien definido los movimientos, ¿vale? Y bueno, pues eso es todo. Vamos a seguir al siguiente vídeo, que yo creo que te va a gustar bastante, porque ya vamos a entrar en la parte de la liquidez, de todo lo relativo a la liquidez y demás. Todavía creo que hay otro vídeo intermedio, pero vamos a entrar en la parte de la liquidez, que yo creo que es la clave donde está la madre del cordero, ¿no? Como suele decir, o sea que es donde está el punto clave. Así que, bueno, espero que te haya gustado y vamos para adelante.